Bien, hermanos, iniciamos hoy la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y es una carta magnífica, llena de doctrina, llena de profundidad. Es una carta muy práctica. Los primeros 3 capítulos se refieren a lo que Dios hizo por nosotros, y del 4º capítulo al 6º capítulo que concluye, habla de los deberes cristianos, de cómo responder frente a eso que hizo el Señor por nosotros como buenos hijos de Dios. Es una carta donde Dios presenta la gloria que hizo, todo lo que hizo por rescatar nuestras vidas y lo que espera de su pueblo, de su iglesia, del cuerpo de Él, de su templo, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar en el nombre del Señor. Y Padre nuestro que estás en los cielos, yo te pido sabiduría, inteligencia, ciencia, que me uses como un instrumento de amor para compartir y transmitir la palabra de Efesios, una carta de un significado profundo para la iglesia del Señor. Y yo te ruego pues que estés conmigo y que me ayudes en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermano, esta carta es una carta que el apóstol le escribe desde la cárcel. Lo que es Efesios, Filipenses, Colosenses son cartas carcelarias. Qué bueno que el apóstol lo apresaron varias veces, porque gracias a ese encierro tuvimos nosotros la oportunidad de recibir estas cartas. Si no hubiera ocurrido esto, este hombre es de mucha acción. Y bendito sea el Señor porque utilizó a este hombre para edificar la iglesia de Cristo. Entonces vemos esta carta escrita desde Éfeso, para la iglesia de Éfeso, corrijo, y que Éfeso era una ciudad de Asia Menor. La ciudad de Éfeso era un gran centro comercial. Ustedes saben bien que dentro de la ciudad de Éfeso estaba el famoso templo de Diana a los Efesios, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una ciudad que se formó un alboroto porque el apóstol Pablo, al predicar que no eran dioses los hechos con las manos, estaba echando a perder el negocio de los plateros. Y el sindicato unido de plateros de Éfeso se unió para agarrar a Pablo y llevárselo a ver cómo lo linchaba, porque estaba acabando con todos los souvenirs y todas las tienditas de plateros, y se estaba echando a perder el principal centro turístico de Éfeso. Y bendito sea el Señor, porque para eso vino Cristo, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra Cristo. El apóstol Pablo en esta ciudad se quedó 3 años, 3 años, donde usted puede ver en Hechos 20, no ahora, donde él da un discurso de despedida antes de ser entregado allá en Jerusalén, apresado y llevado a Roma, y él tuvo tiempo para edificar muy bien esta iglesia. Lo que vamos a ver es un excelente capítulo, tan grande, tan profundo, que en verdad que uno se puede quedar corto en tan pocos minutos. El tema se titula Bendecidos para la alabanza de su gloria. Somos bendecidos para la alabanza de su gloria. Y algunos creen que las bendiciones de Dios van viniendo poco a poco y van dándose favores acumulados. Ay, ¿cómo estás, hermano? Aquí bendecido. Dios te bendiga, hermano, y todo esto. Pero de acuerdo a este libro, a esta carta, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya el Señor nos bendijo en Cristo con todas las bendiciones espirituales. No tenemos que reclamar o pelear o demandar o reclamar bendiciones. Ya somos bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si eso es así, lo que tenemos nosotros, y es lo que es esta carta, es
apropiarnos de esas bendiciones que ya están de nuestro lado y que comprendamos la profundidad de esas bendiciones, la aceptemos todo lo que Dios ha mostrado y nos ha dado, y poder entonces, en correspondiéndole a Él, agradecerle con nuestra vida lo que ha hecho por nosotros. Entonces aquí hay tres tipos de bendiciones. Tres tipos de bendiciones: la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, en estos primeros versículos del 1 al 14. La bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Ya tú y yo hemos recibido grandes promesas y grandes bendiciones de Dios. No tenemos que reclamarla, ni pisar tierra santa, ni estar tratando de doblarle el brazo al Señor. Ya somos hijos herederos de Dios, conciudadanos del reino de los cielos. Es una condición inamovible de parte del Señor. Búsquese también 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, ¿qué? Dadas. ¿Tenemos que pedirlas? Ya han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, esas cosas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, nos ha dado todo su divino poder por medio de Cristo Jesús. Y por tanto, hoy vamos a apreciar las bendiciones de Dios que son para la alabanza de su pueblo. Hermano, uno se pone a ver la televisión y sobre todo los tiempos modernos estos o postmodernos, y uno ve héroes que están solitarios, que ellos no piden ayuda a nadie, tipo a Schwarzenegger o Sylvester Stallone, o tipos que son secos, toscos, y hay un mundo de caos que tiene que combatir y salen enemigos por todos lados. La película siempre está oscura. ¿No? ¿Usted no ha visto esas películas de Batman? Una oscuridad terrible. Entonces el Batman es independiente y todo lo hace tipo solitario, no tiene amigos, vive escondido en un anonimato. ¿Cuál es la venta de este asunto? Es la ley de Darwin, la ley del más fuerte. ¿Quiénes son los únicos que pueden sobrevivir en este mundo? Los que son más dotados. La ley de Darwin: el pez grande se come al chico. Yo soy fuerte, a mí no me va a pasar nada. Y el mundo es esa oscuridad, y donde cada día somos más individualistas. Pero cuando yo veo mi Biblia, cuando veo a mi Señor, cuando veo el reino espiritual venido a nosotros como hijos de Dios, vemos verdaderamente que hay un cielo y hay un reino celestial en nosotros, que lo podemos vivir desde ya, adoptando, apropiándonos de todas las verdades de Dios que ya son dadas a sus hijos. Esto es vivir en una liberación total, en un reino real de Dios. Vamos a ver, en primer lugar, las bendiciones de Dios, las bendiciones del Padre. Y uno ve cómo el Padre Celestial nos recibe como hijos, nos adopta, nos da afecto a través de un plan maravilloso que cumplió a través de Cristo. Vamos a ver los primeros versículos. Quisiera que leamos, pero voy a concentrarme del versículo 3 en adelante, pero leamos siempre el saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, usted si es santo y fiel de Cristo, esta palabra es para usted. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, entremos al versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, usted tiene que bendecir a Dios. ¿Y por qué tenemos que bendecir a Dios? Y aquí lo dice, que nos bendijo. ¿Por qué hay que bendecir a Dios? Porque Él nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya lo habíamos explicado. Ya tenemos, usted no ha visto que los cánticos en la iglesia es alabando y dando gloria a Dios por la bendición de Él. Aquí se expresa por qué nosotros bendecimos a Dios. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Padre Celestial me bendijo a mí al escogerme como hijo de Él, o como santo, dice, antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la creación, antes de lo que Dios hizo los cielos y la tierra, ya en el plan de Él estaba escogernos como hijos para ser santos y sin mancha delante de Él. Él escogido para ser santo. Usted sabe que para poder entrar al cielo tenemos que santificarnos, ¿verdad? ¿Quién entra al cielo? Aquellos que tienen el Espíritu Santo dentro de Él. Nosotros tenemos el acceso al cielo, no por nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús. ¿Cómo Dios nos escogió para ser santos y sin mancha? ¿Cómo Dios nos lavó de nuestras inmundicias? A través de Cristo. ¿De quién fue el plan? El Padre hizo ese plan para recibirnos santificados. Porque en ese cielo, una de las cualidades supremas de Dios, ¿cuál es? Que Dios es santo. ¿Y qué significa santo? Que no hay maldad en Él no hay tinieblas en Él. Y para poder entrar en ese cielo tienes que tener santificado. ¿Y quién te santificó? Jesucristo. Él abrió las puertas del cielo. Desde antes de la fundación del mundo lo preparó para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Oh, qué tremendo. No hay forma. Ahora yo pregunto si no necesitamos ser lavados por Cristo. Todos nosotros somos pecadores, y dice, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Justo no hay ni uno solo. Por tanto, tenemos que haber sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Aquí lo dice, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En amor, Dios trazó este plan de limpieza a través de Cristo para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De quién fue el afecto? Del Padre Celestial. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa de limpiarnos? El Padre Celestial. Aquí no hay mérito nuestro. Aquí nadie es más bueno que nadie. El Señor nos lavó, porque ninguno de nosotros tiene entrada al reino de los cielos si no es por haber sido limpiado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Padre nos recibe, nos escoge, nos adopta como hijos. Y ahora hay una situación interesante en la palabra adoptar. Pero vamos a ver primero el asunto de la escogencia. Léanse, búsquense Filipenses 5, 25 al 27. Filipenses 5. Filipenses. No, es. ¿Cómo? No, entonces es Efesios 5. Ya, gracias, hermana. Dice 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Nosotros estamos aquí con entrada al Padre Celestial, que nos recibe como hijo, porque Cristo nos santificó a nosotros en la cruz del Calvario. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo. Él mismo nos recibe, nos limpia, Él mismo nos limpia, Él mismo nos purifica, Él mismo nos santifica, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. ¿Quién santifica a quién? ¿Quién nos santificó a nosotros? El Señor. ¿Dónde está la gloria aquí? ¿Dónde está el legalismo? ¿Dónde está el señalador y el condenador? ¿Quién puede juzgar a quién? Si hemos sido lavados por la sangre del Cordero. ¿Sí o no? Somos lavados por la sangre del Cordero. Y aquí dice que somos sin mancha y sin arruga, dice aquí. Y esto yo lo comparo a una lavadora y cuando uno va a la lavandería y lleva una ropa, el primero la lavan quitándole todas las manchas y después la planchan para quitarle toda arruga. Así que la sangre de Cristo nos santificó. ¿Por qué somos bendecidos? Porque el Padre nos escogió, nos santificó a través de Jesucristo. Y ahí nos recibió. Y esto es como me recuerda lo del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. ¿Cómo llegamos nosotros al Señor? Llegamos en harapos. Y usted sabe bien que la mayoría, y dele gracias a Dios si tiene su hijo en la escuela dominical, allá abajo, que conozca a Cristo desde temprano, para que no conozca a Cristo en harapos, y atendiendo cerdos, y tocando plan, y ya en un estado de desesperación que estamos ahogando, no es cuando clamamos al cielo. Aquí estamos viendo en el hijo pródigo que veamos qué hizo el Padre, lo mismo. Busquemos Lucas 15, 20, 24. Lucas 15, el hijo pródigo. Dice 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos acercamos a Dios, seguida Dios muestra su misericordia. Y corrió. ¿Quién llegó primero? El padre. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. ¿Qué nos hizo el Señor cuando nos aceptó a través de Cristo? Nos dio vestiduras nuevas. Somos vestiduras blancas, purificadas, sin mancha y sin arruga. Y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. El anillo simboliza la condición de hijos, aceptados. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Bendito sea el Padre Celestial, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para santificarnos, para adoptarnos como hijos, para recibirnos sin pecado, porque Él, en su plan maravilloso, ya Él tenía la fórmula para que nosotros fuéramos aceptados. Vamos a volver a Efesios, y estábamos en el versículo, dice 5. Sí, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. A Él sea la gloria, según el puro afecto de su voluntad. No hay mérito nuestro, todo es obra completa de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo ¿qué? Aceptos en Él, amado. Esa palabra siempre va a aparecer, para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros tenemos como iglesia que alabar la gloria de su gracia, porque solo por gracia hemos sido aceptos en el amado. La palabra acepto significa aceptados en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo es el amado. Y por tanto, la bendición del Padre se manifestó a nosotros. Y tenemos que expresar alabanza por esa manifestación de amor en que Él nos adoptó como hijos.
Ya tenemos esta bendición de este lado. No tienes que estar luchando para ser aceptado como hijo. Hay algunos hermanos que viven no como hijos, sino como criados dentro de la casa. Están pensando que el papá los va a sacar de la casa. ¿Qué hijo puede vivir así? Usted como hijo, cuando está en su casa, ¿cómo vive? Agradeciendo. Mis hijos y tus hijos se sienten confortables en su casa, porque es su casa. Y tienen una relación de amor con su... Pero donde no hay amor, ya no hay nada. Pero Dios nos hizo sus hijos. Y la palabra adoptado que iba a decir yo, adoptados en la Biblia y también en la tradición judía y aún en la romana, en la adopción como hijos, es cuando al hijo menor se le adopta ya como hijo adulto, como hijo mayor con capacidad de tener carácter y desenvolvimiento propio. Todos nosotros, Dios nos quiere como hijos infantiles, inmaduros. Él nos quiere como adoptados hijos suyos, a la imagen ¿de quién? De Cristo. Y por eso que la iglesia no podemos llevarla de tal forma que unos estén creciendo en la palabra, creciendo en la fe y otros se queden en kindergarten. La idea es que todos vivamos esa adopción de hijo mayor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Vamos a ver el texto que tengo aquí en Romanos 8:29. A ver, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, ya el Señor, aquí estamos hablando de la soberanía de Dios. Él es eterno, Él conoce el principio y el fin. También los predestinó. La palabra predestinación, quiero que le den la connotación de destino. Predestinar, Dios nos predestinó. Usted sabe que siempre hablamos de que, vive tu destino. Lucha por tu destino. Tú eres el arquitecto y constructor de tu destino. No, ven acá, en Cristo Jesús. Nosotros queremos vivir el destino de ser a la imagen de Cristo. Ese es nuestro destino. Romanos 8:29 dice, miren, ¿cuál es el destino? Nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Siempre el hermano mayor. Yo soy hermano mayor. Yo soy hermano mayor. ¿Cuál es el problema? ¿La bendición o la maldición del hermano mayor? El problema es si el hermano mayor sale medio maleantado, sale descontrolado. Los otros están viendo ese ejemplo y los papás van a tener problemas para criar a los de abajo porque el hermano mayor le salió con un tiro al aire. Pero si el hermano mayor tiene una buena conducta, va a haber un buen ejemplo. Los judíos sabían y saben que el primogénito es básico. Los romanos también. En el imperio romano el primogénito era básico. Entre los chinos, en las culturas bien maduras, el hermano mayor es importante. ¿Cuáles? Seamos predestinados a la imagen de quién, de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es nuestro destino final? Que seamos a imagen de quién, de Cristo. Ese es nuestro destino. Yo emulo a Cristo, sed imitadores de Dios, de mí como yo soy de Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces la bendición de Dios es que nos santificó, pero nos ha adoptado para que seamos a imagen de Cristo. Eso es una bendición, pero ¿por qué es posible llegar a ser a imagen de Cristo? Porque está dentro de nosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo necesito darles el Espíritu para que sea una realidad en ustedes el carácter de Cristo. Entonces yo no necesito, si alguien me dice a mí, bueno, pastor, lo que pasa es que mire, yo soy un tipo muy bravo, pero es que yo soy, y eso no está en mí, pastor. Es un tipo muy
mecha corta, yo seguida salto y eso, mi papá era así, mi abuelo era así. Bueno, tú eres imagen de tu abuelo y de tu papá. Tú sabes, tú has nacido de nuevo, tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú tienes que vivir encadenado a tu pasado o a tu genética. ¿En ti funciona el ADN de tu papá y de tu abuelo? No. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Has nacido de nuevo. ¿Quién dijo que yo tengo que ser como mi abuelo? Mi abuelo era peleón, hermano. Una cosa increíble. Se llamaba Modesto, imagínate. No lo conocí, ni mi papá lo trató, porque a los 9 años mi papá fue ya huérfano de padre. Pero las cuentos que hay de mi abuelo era así. Yo tengo que ver, no, que los Fernández ya vienen dañados con una germen de violencia. ¿Qué te pasa? Yo he nacido de nuevo. Nosotros tenemos el ADN de la sangre de Cristo a través del Espíritu Santo. No sé si está claro eso. Así que si usted no quiere cambiar es porque usted es un rebelde, un necio, vive en su carnalidad, le gusta y lo disfruta y le deleita. No me venga a decir que no puede. Ese es un cuento nada más de siempre. No, que eso no está en mí. ¿Cómo que no está en mí? Lo que falta es una vida rendida a Cristo. Una vida rendida a Cristo. Es lo que es la diferencia. Entonces, la bendición del Padre está en nosotros. ¿Somos o no somos hijos? ¿Alguien se cree hijastro de Dios aquí? Sobrino, primo de Dios, hijo de Dios. Y por tanto es una realidad ser la imagen de Cristo. El asunto que uno no quiere. Por eso dice el apóstol Santiago, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su ¿qué? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eres tú mismo. Y al desligarse de Dios, al desligarse de la luz, somos unos animales. Animal terrenal y diabólico. Y por tanto, adoptemos y apropiémonos de la condición de hijo de Dios y pidámosle a Dios que nos ayude para librarnos de todo pecado, de toda mancha. Muy bien, entonces, en la adopción, capítulo 8 de Romanos, versículo 15, ya estos textos lo hemos visto ya. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido ¿qué? El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Soy adoptado hijo de Dios, he nacido de nuevo y no tengo que vivir esclavo del pecado. Esas son bendiciones dadas ya a los hijos de Dios. Yo no soy el que soy, he muerto para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No estoy encadenado a la genética, no estoy encadenado a mi pasado, no estoy encadenado a los traumas de mi juventud, porque Dios puede, Él cambia el corazón, porque esa palabra llega hasta los tuétanos, hasta lo más profundo. Otro más, si tienen 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Bueno, vamos, este también, pero este es más contextual. Búsquense Gálatas 4:5. Gálatas 4:5, hace poco vimos Gálatas 4:5, que dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Y aquí en esta iglesia, hoy solamente venezolanos, colombianos, mexicanos, salvadoreños, todo. Ahora dígame cómo nosotros nos podemos entender con trasfondos culturales distintos, aunque hablamos el español, y creo que ni el español hablamos bien, porque una cosa aquí es una cosa, allá es otra, pero solamente en el Señor Jesucristo podemos somos uno en Cristo Jesús, en el mismo hablar, el mismo parecer, el mismo andar, la misma mente. Dios puede producir una unidad en su iglesia
porque somos adoptados hijos de Dios. No somos hijos de Ricardo y Nivia, como era mi papá. Soy hijo de Dios, a la imagen de Cristo, y quiero llegar a tener esa excelencia de vida, dejando las cosas atrás. Todas son hechas nuevas. Y hermano, eso que dice aquí, que somos aceptos en el amado, es una preciosa expresión de Efesios, y nos hizo aceptos en el amado, aceptados en el amado, en Cristo. Él nos aceptó, nos recibió como hijos a través de Cristo. Eso es la pura afecto de su voluntad. Eso se llama en la Biblia gracia. Quiero un texto de Efesios que lo vamos a ver después, pero lo vamos a tratar siempre por allí. Efesios 2, versículos 8 y 9, no 6 a 8, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué significa la palabra gracia? Un favor, un regalo inmerecido. Es un regalo de Dios la salvación. ¿Por medio de quién? De la fe en quién, en Jesucristo y su plan redentor. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ninguno de nosotros tiene mérito propio para recibir la salvación. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay forma de alcanzar la salvación por las propias obras. Y aún siendo cristianos, no necesitamos creer que mantenemos la salvación por las obras. Leas el versículo 10, que es precioso. Porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo hijo de Dios? Jesucristo, Dios, creados en Cristo, nueva criatura, en Cristo Jesús, para buenas obras. Pero ¿quién produce las buenas obras? Las cuales Dios, ¿qué? Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras ni siquiera son nuestras, son de Cristo en nosotros. ¡Qué preciosidad! ¡Qué descanso! Ustedes saben que yo vengo de un hogar donde mi papá era muy exigente, y nunca uno se sentía en el estándar de él. Mi papá era muy dado a exhibir rápidamente tu defecto. Tú no sirves para nada, porquería, ¿qué clase de...? Bueno, todavía tengo aquí y a veces yo mismo me siento la voz así y me estremezco y me paro y... ¡Vago, párate! Siento un puntapié. Pero ¿cuál era el problema de ese asunto? El problema era satisfacer las demandas de mi papá, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurría? Yo sentía que siempre ganaba F, porque no estaba a la altura. Qué bueno que en Cristo Jesús yo soy aceptado por Dios a través de Cristo. Dios Padre me acepta por Cristo Jesús. Y aún Cristo me ayuda a través de su Espíritu para lograr los estándares de Dios. ¿Y eso qué ha ocurrido? Ya no tengo la carga emocional de que soy yo el que tiene que lograr aquello, sino Cristo en mí. Y hermano, es tan importante esto, tan liberador, que tú te liberas de vivir en tu propia carne, sino en el andar del Espíritu. Bien, yo creo que estamos bien ya en cuanto a esto. Vamos, es la bendición del Padre. ¿Cuál es la bendición del Padre? Nos escogió para ser santos, para vivir agradándolo a Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos de Dios, desde el plan, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, hermano, yo sé, existe todavía una teología por allí. Yo vale la pena hacer un paréntesis chiquitito así. Chiquitito, y quiero salir rapidito. Existe quizás un exceso al decir que la predestinación implica que ya Dios tiene de antemano una lista de salvados y una lista de condenados. Eso no es así, porque si Dios haría acepción de personas. Hay algunos que tienen la tendencia de decir, bueno, hagas lo que hagas, vas para el infierno, pues tú estás en la lista blanca, diría papito, no la negra. ¿Ah? Y tú estás en la lista de los salvados.
Así que haga lo que hagas, tú estás predestinado a esto. Eso sería contra. Entonces, ¿para qué? Mejor vamos a cerrar las iglesias, botemos la Biblia y bueno, el Señor tendrá que desenredar eso allá arriba. Pero no es así. Dios nos da a todos la capacidad. Dice la Biblia en Romanos que de manera que no tenéis excusa. Yo sí creo en cuanto al plan de que el plan de Dios es que todos nos salvemos, dice Pedro. ¿Verdad? Dice que no es que Dios tarda en regresar, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere el arrepentimiento ¿de quién? De todos. No me vas a decir a mí, bueno Señor, ya tú me tenías a mí marcado, yo estaba en la lista. Bueno, en la lista, pues, estaba en la lista. Entonces yo haga lo que haga, no iba a cambiar esa realidad. No es así. Dios es soberano en cuanto a su plan. Él sabe también quiénes se salvan, pero no hace acepción de personas. ¿Estamos de acuerdo? No hace acepción de personas. Bueno, ahí cerramos el capítulo ese. Vamos en segundo lugar. Segundo lugar, están las bendiciones del Padre. Las bendiciones del Padre de aceptarnos como hijos, de adoptarnos. Pero también está la bendición del Hijo, que fue el que hizo posible que esta realidad se diera. El versículo 7 dice, en quien, ese amado es Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Cristo me redimió. La palabra redención es liberarnos. Es como un esclavo que en los tiempos de Cristo, que había esclavitud, tú comprabas al esclavo y lo traías, lo sacabas de la esclavitud. Cristo me compró de la esclavitud de mi pecado, y no solamente me compró como esclavo, me compró para quitarme las cadenas de esclavo, sino que me hizo hijo del que me compró. Es mucho más todavía. Es una redención completa. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Cuál fue el precio de compra? La sangre de Cristo. Nos compró por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él fue, Cristo Jesús, el que por medio de él, por la sangre derramada de la cruz, se pagó el precio del perdón de mis pecados. Solamente el Cordero de Dios que quita el pecado nos podía quitar las manchas que traíamos. Y por eso, bendición con Cristo Jesús. Por eso, hermano mío, si alguien me dice a mí que se puede autosalvar con sus obras, no existe nadie. Hay muchos caminos, dice, todos los caminos llegan a Dios. Momento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Y por tanto la redención por la sangre de Cristo sea la bendición nuestra mayor como hijos de Dios. Dice que son las riquezas de su gracia. Y quiero que en cuanto al precio, esto del precio, el precio de la sangre, búsquense primera de Corintios 6:20, primera de los Corintios 6:20. A ver, porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios me compró. ¿Quién es mi dueño? El Señor. El Señor es dueño de mi cuerpo y de mi espíritu. Y yo debo por eso glorificarlo a Él, porque Él por su sangre me redimió de la esclavitud del pecado y también de la condenación del infierno. Hay dos redenciones, una redención del infierno y una redención del dominio del pecado en mi vida. Y bendiciones, esas son las bendiciones del Hijo, las bendiciones del Hijo. También otro texto de apoyo, primera de Pedro 1, 18 al 21. Otro texto de apoyo, primera de Pedro 1. Dice, sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados. También la redención significa rescate de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir.
En verdad que no había forma de que nosotros nos zafáramos de la vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por él yo fui rescatado de la vana manera de vivir, fui comprado por precio, fui redimido, tú fuiste redimido. Si alguien te dice a ti, sí, usted sabe que existe lo que se llama el APC, ¿cómo es? APC se llama, porque a veces digo ACP y es el canal, ¿no? Pero es APC, sí, que cuando te matan ahí, te ponen ahí, ya salió usted del sistema financiero, estás condenado. Nadie te saca de ahí hasta que ¿qué? Hasta que pagues. El Señor pagó las deudas por mí. Ya el fisco me iba a rematar mi casa y todo, y viene y ¡shac! Pagó todo. Y el fisco dice, ya estamos listos para llevarlo a la casa. Digo, lo siento, ya pagaron. Ah, bueno, tenemos que irnos, pues. Así mismo pasó. Cristo pagó por nosotros la deuda que no podíamos pagar, la deuda impagable. Él la pagó por nosotros. Y por tanto nadie puede condenar, nadie puede juzgar a lo que hemos sido, ¿qué? Limpiados por Cristo Jesús, porque ya la deuda ha sido pagada. ¿Cuál fue la última palabra que dio el Señor? Consumado es, que en el griego significa tetelestai, que es era un término de contabilidad. En la contabilidad había lo que se llama el deber, debe y haber. Nosotros dábamos puro debe nada más. Y vino el Señor, tetelestai, pues se ponía al lado del libro, tetelestai, pagado. Las últimas palabras de Cristo fue, consumado es. La deuda ha sido pagada. Hay algunos hermanos que se sientan atormentados, ay Señor, me vas a retirar la... Digo, un momento, ¿el Cordero perdona o no perdona? ¿Quita pecado o no quita pecado? Si nacemos de nuevo, vamos a de nuevo a revertir el nuevo nacimiento y volvemos a ser pecadores y tenemos que recibir a Cristo y volver a nacer de nuevo. ¿Ah? ¿Somos o no somos? Entonces las bendiciones del Hijo se dieron de una forma consumada. Consumada. Vamos a seguir leyendo nuestro texto en Gálatas, en Efesios. Estábamos en el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros esa gracia, en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Si uno busca la palabra inteligencia en Proverbios, dice, inteligencia ¿qué es? Apartarse del mal. Dice Proverbios. Inteligencia no es saber trigonometría, hermano, y cálculo. La inteligencia es apartarse del mal. ¿Quién nos da la inteligencia para apartarnos del mal? Cristo. Y la sabiduría es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Dios nos da dentro de esa bendición de Cristo la sabiduría y la inteligencia. Y por eso, en el libro de Santiago que dice, si alguno tiene ¿qué? Falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará ¿qué? Abundantemente y sin reproche. Una de las cosas que más le gusta a Dios es sabiduría. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque entre más lo entendemos y más lo vivimos, más a la imagen del Hijo somos. Y hay una relación más afectuosa con el Padre. Pues si nosotros salimos del APC, salimos de las deudas porque Cristo pagó por nosotros las deudas que debíamos. Y usted se busca interesante cuando uno ve a David. David cuando estaba huyendo de Saúl, se le pegaron los endeudados, los fugitivos, los se busca, se le unió todos los desplazados y David hizo un ejército de pura gente desechada, escoria, muy bien dicho. Y fueron los 300 de David. Dios nos convierte en eso. Somos como los franceses en la legión extranjera, que los franceses reclutaban gente y no pedían ni récord policíaco. Y ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Bueno, aquí ya. Venga pues. Y los volvía soldados. Así hizo el Señor con nosotros.
Así mismo hizo el Señor con nosotros. Y Cristo es la sabiduría total. Búsquense primero a los Corintios 1, 30, 31. Primero a los Corintios, capítulo 1. Cristo es un kit completo. Dice, verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, no hay que, ya está del lado nuestro, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Estamos completos, por eso que sobreabunda. Bien, vamos entonces a la última parte aquí de este segundo punto. Volvamos a en Efesios, donde estamos. Se me apagó mi maquinita. Y dice la Escritura 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La palabra misterio, que literalmente significa secreto, pero el misterio no es algo misterioso en el sentido de oculto. El misterio en el Nuevo Testamento era algo que se mantuvo oculto en el Antiguo Testamento, pero que fue revelado en el Nuevo Testamento. El cristiano no es de sectas secretas. El cristiano no anda ahí, que usted pasa por ahí por los Rosacruces. Hay una fundación ahí que se llama Rosacruces. No hay ni una ventana, hermano. Todo cerrado ahí. ¿Qué pasará allá adentro? Falta ver. Pero todo es una oscuridad. ¿Y cómo se le llama a muchas pseudociencias? Ciencias ocultas. En Cristo no hay nada oculto, hermano. Todo es luz. Todo es luz. Lo oculto es del diablo. Cristo es prende la luz y salen huyendo los ratones, las cucarachas, todo se esconde. Porque Él es la luz. Y dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito. ¿De beneplácito de quién? ¿De Él o de nosotros? Del Señor. El cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo. Cristo es el todo nuestro. El Hijo, a través del Hijo se reúne todo. Sabiduría, inteligencia, redención, nuevo nacimiento, consolación, el fruto del Espíritu, las buenas obras, todo se deriva ¿de quién? De Cristo. Reunir todas las cosas en el cielo. Vamos a tener al Señor siempre. Todo se reúne en Cristo. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación es la administración que Dios tiene de su divinidad. Todo se dio dentro de un plan. Y nosotros recibimos esa bendición. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso cuando oramos el Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Y Cristo, como reúne todo, ayer estuvimos tirando mezcla, ¿verdad? Dios Loy, ven acá, vamos a orar, hermano. Ey, ese cáliz está grande, esa harina está, vamos a orar, Señor. Padre Santo, danos fuerza para cumplir esta obra. Padre, bendice este momento. Lo del cielo en la tierra. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y como todo está en Cristo, nosotros podemos decir, Señor, danos la mano. Y cubrimos, ¿verdad? Todo fue al centavo. La arena alcanzó, todo fue cubierto. Todo el mundo contento, comimos el bacalao de nuestra hermana Luz con una alegría. Todo fue pleno. ¿Por qué? Porque todo está reunido en Cristo. Él es nuestro Rey, Él es nuestro gobierno. Los hombres están aquí dando vueltas. Bueno, que vienen las elecciones de Panamá y tal. Y el CD con el PRD. Y digo, ¿nosotros qué tenemos que ver con esa realidad? Vamos a votar porque somos ciudadanos de Panamá, pero nuestro reino y nuestro gobierno es Cristo Jesús. Porque todo lo del cielo y la tierra está gobernado por Cristo. Tenemos la bendición del Hijo. El Hijo nos compró, el Hijo nos redimió. Somos hijos de Dios. Y por tanto,
Toda la sabiduría y la inteligencia del reino de Dios está a disposición de nosotros. Pero estamos como un campesino que tiene un rancho arriba y con un yacimiento de petróleo abajo. Entonces, digamos que bien, estaba en la última parte ya. Vamos tenemos que ir hasta el 12. En él asimismo tuvimos herencia. Si somos hijos, ¿qué tenemos que ser? Herederos. ¿Quién es el que hereda directamente? Los hijos heredan. Tú no le vas a decir que normalmente, ¿no? En un testamento tú pones a tus hijos. Si pones un sobrino sobre un hijo, eso está un poco raro. Pero los herederos son los hijos. Habiendo sido, ¿qué? Predestinados otra vez. Propósito, destino final. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es el que gobierna todo aquí? El Señor. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Seamos, ¿qué? Para alabanza de su gloria. Y expresamos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros por Dios? Expresarle alabanza para su gloria. Por eso dice primero a los tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo, porque toda la bendición de Dios ha sido dispuesta para sus hijos. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, también los judíos primeramente. Bien, entonces aquí terminamos la segunda bendición. Y la tercera bendición, primero la bendición del Padre, la bendición del Hijo y ahora de la bendición del Espíritu Santo. Dios nos bendijo, nos adoptó, nos hizo a sus hijos, nos limpió, nos escogió, Cristo nos redimió, nos dio toda la sabiduría del cielo, todo se reunió en Cristo, y ahora en esta vida terrenal que vivimos, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Estos son textos maravillosos, los últimos dos son del día a día. En Él también vosotros, en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cómo se abre el reino de Dios al hombre? ¿Oyendo qué? Oído la palabra de verdad. Y el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nosotros según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó para darnos vida eterna. Cuando oímos ese evangelio de vuestra salvación y habiendo ¿qué? Creído en él, ¿en quién? En ese evangelio, inmediatamente ¿qué ocurrió? Fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo vino a morar el Espíritu Santo en nosotros? El día que oímos el evangelio y creímos en él. Fuimos ¿qué? Sellados como propiedad de Dios. Cuando uno va a una institución, por ejemplo un certificado de nacimiento, tiene que haber un sello, ¿verdad? Un sello de la Dirección General de Registro Civil. Si no está ese sello, ese certificado no sirve. Tiene que haber alguien que lo avale. Igualmente, si uno manda una carta, aunque ya estos son email, ¿no? Pero en los tiempos nuestros de cartitas, pues, había algo que se llama el sello postal. Sin ese sello postal, la carta no llegaba a su destino, ¿sí o no? Igualmente, hasta una vaca. Se le pone un RT, propiedad de RF, Ricardo Fernández, está la vaca ahí tiene propiedad. Todo tiene un sello de propiedad. ¿Quién es mi sello de propiedad? Nada menos que el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué bárbaro! Dios no puso cualquier sello, puso la tercera persona de la Trinidad dentro de nosotros. Cuando Dios me ve a mí, no me está viendo a mí, está viendo el Espíritu que mora dentro de mí, ¿sí o no? Y donde estemos nosotros, Dios, cada vez que oramos, y digo, Padre, perdóname, ¿quién intercede por nosotros en oración? El Espíritu Santo. Yo puedo orar, algunas técnicas de oración, ¿no? Hay algunos que han dicho por ahí libros de, ¿cómo se llama uno que fue muy famoso, hombre? La oración de Javes, ¿no? Sí, la oración de Javes, que bueno, mira, a Javes le dieron bendición, vamos a copiarla, mi hermano. Y repite, Señor, extiende mi tienda, aumenta las estacas. Y oye, a Javes le resultó
A mí también. Esto tiene que funcionar, por favor. En la Biblia, cuando yo estoy orando, el que intercede por mí es el Espíritu Santo. ¿Sí no lo dice? El que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones verá la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por vosotros. Entonces, ese ayudador vino a mí el día que creí, oí y creí en el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque el Señor sabe, y lo sabe muy bien, que este que está aquí es barro y es pecador de la cabeza hasta los pies, y que la única forma de que este me sea santo es que tenga el Espíritu Santo dentro de él, ¿sí o no? Porque ¿quién es santo aquí? Santo de nada. Tuvimos que nacer de nuevo, porque para que un cerdo deje de ser cerdo tiene que convertirse en otra cosa, y Dios nos hizo ovejas a través de Cristo. Y si no nacimos de nuevo, vamos para el fango. Vamos para el fango, directamente. Y si no es así, el Señor sabe que no podemos ser santos. Tenemos que decirle: Señor, te recibo en este momento, gracias por tu salvación, y mátame por aquí mismo, Señor, porque yo no puedo dejar de pecar. ¿Cómo puedo hacer? Tiene que venir el Espíritu Santo a auxiliarnos, el Consolador, Dios con vosotros. Búsquense el texto maravilloso de Juan 14, 16, 17. Juan 14. Una vez estaba, no sé quién se había muerto en Abaúlsi, yo me encontré con un señor, tenía tiempo que no lo veía, y yo digo: oye, ¿te ves bien? Digo: no, si yo estoy bien. Mira, yo me guardo, yo dejé de tomar, ya no fumo. Si no hay que cambiarse de religión para ser buena gente. No hay que cambiarse de religión para eso. Bueno, lo único que no te digo es que soy mujeriego, eso sí no he podido dejar. O sea, ¿quién puede vencer su propia carne, hermano? ¿Quién puede? Eso es imposible. Solo Dios puede hacer ese cambio maravilloso. Solo Dios. Búsquense 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí para siempre. Ese Espíritu que mora en ti es de vez en cuando. Hermano, si en los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba como sobre nosotros. Es decir, que iba y se iba, pecaba y se iba. De repente venía, pero no estaba en nosotros. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a estar en nosotros? Cuando Cristo murió y fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Se hizo la posibilidad enorme de que Dios morara en nosotros. ¿Y para cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo en nosotros? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Antes de que Cristo fuera crucificado, estaba con los discípulos, pero después de haber resucitado estaba en los discípulos. Y tú, como creyente en el Evangelio de Cristo, Cristo a través de su Espíritu está en ti. Eso es algo grande, hermano. Yo pienso que el milagro más grande que hay es el Espíritu Santo morando en mí. No existe otro. No que la concepción virginal de María. No que la muralla de Jericó. No que no, Señor, que esté el Espíritu Santo morando en el creyente. Eso es lo más grande que pueda haber. No existe algo mayor. Y busquemos. Estoy terminando, hermano. Aguántese un poquito, porque este tema se puede pasar así, como si fuera aquí comerse un merengue, no. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Por el pecado. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste, ¿qué? Sellados para el día de la redención.
Cuando uno peca, enseguida contrista al Espíritu Santo. Y también lo apaga. Y terminamos con el último versículo de Gálatas, de Efesios, estoy todavía con Gálatas, no he hecho la transición. El último versículo que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Está tan bien cargado de dinamita este versículo que tú tienes que decir, ¿quién es las arras? El Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra arras? Garantía. ¿Cuál es la garantía de que Dios va a compartir la herencia de su cielo con sus hijos? El Espíritu Santo es el anticipo. Cuando uno va a una casa, va a comprar una casa, da un down payment, ¿no? Aquí está mi abono de que la quiero comprar. Bueno, el abono, el anticipo que da Dios de que somos parte de la herencia de Él es que tenemos el Espíritu Santo con nosotros. De que Él va a honrar su palabra. Es la garantía. La palabra arras también significa cuando en los tiempos bíblicos, que era como la dote, ¿no? Que daba los padres de la hija, o no, era al revés, ¿no? Del novio a los padres. Como los chinos tienen como... Bueno, la arra era la dote, el anticipo. Mire, Señor, yo voy a mantener a su hija. Desde ya yo tengo un anticipo aquí para sostener a su hija de tanto. Ahora no, ahora ponemos $2 ahí en 10 centavos. Digo, que es? Aquí está el anticipo mío. Digo, ¿quién tiene las arras? Digo, mi hermano, tú vas a mantener a mi hija con $2. ¿Ah? En el tiempo bíblico era de verdad, plata. Bueno, este es mi anticipo de que voy a mantener a su hija. Eso es la arra. Y cómo Dios nos da esa garantía a través del Espíritu Santo. Muy bien, entonces, a manera de doctrina nada más. Hermanos, bendecimos a Dios y lo alabamos. Y ahora que estábamos cantando un canto maravilloso, Pancho, ahí sobre la alabanza y la gloria al Señor, por sus bendiciones concedidas. Lo alabamos al Padre, alabamos al Hijo, alabamos al Espíritu Santo, por una bendición maravillosa que Él trazó para adoptarnos como hijos, para recibirnos. Y tenemos que subrayar que todas estas bendiciones se consumaron a través de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Él, por eso que expresamos alabanzas a Cristo Jesús. Quiero que se lea, para finalizar, un texto que está en Juan 1, 16 al 18. Juan 1, porque ¿sabe lo que más me agrada a mí? Lo que a mí me maravilló del cristianismo es la profundidad de las cosas, hermano. A mí si no me van a mí, yo no puedo pensar que íbamos a ser cristianos con una pandereta. Bendito sea el Señor por su palabra, que es profunda. Y me gozo con eso porque veo que tiene fondo, que tiene sustancia. Vamos a ver, 1:16 al 18 dice, porque de su plenitud, ¿qué? Tomamos, ¿qué? Todo, y gracia sobre gracia. Esa palabra plenitud, ¿qué significa? ¿Quién es plenitud? ¿Qué es? Todo, estamos plenos, mi copa está rebosando, está completo. Y gracia sobre gracia. Y esto que les traigo yo, hermano, cuando yo estaba sin Cristo, exploré 1000 cosas que eran huecas. Todo lo que yo creía que tenía, se perdía en el camino. Muchas cosas, pero cuando ya mi Señor está contigo y conmigo, hay una plenitud de gracia sobre gracia. ¿Y gracia qué es? Ese río de agua viva del interior. Hay una saturación, hay siempre un reempezar, siempre algo nuevo, un renuevo. Y el Señor dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Mira lo que dice. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué?
a conocer. Con Cristo hay la plenitud de la deidad. Nada se pierde. Todo está completo en Él. No hace falta nada. Es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De los visitantes que están aquí, ¿hay alguno que no ha recibido la bendición de Cristo, del perdón de pecados? Si hay alguno entre ustedes que no ha recibido al Señor, yo lo llamo a que venga aquí adelante y diga: pastor, ore por mí, porque quiero recibir al Señor en este momento. ¿Hay alguien entre los que nos visitan que no ha recibido al Señor en su corazón? Lo invito aquí adelante para hacerlo.